Bienvenidos a esta cápsula de productividad número 2, en la cual vamos a tratar el maravilloso tema que es de trascendental importancia en nuestras organizaciones, como lo es el capital humano. En el desarrollo de este tema, en esta cápsula de productividad, vamos a analizar tres aspectos referentes al capital humano. Vamos a definir qué es el capital humano, vamos a definir cuál es su estructura y vamos a definir claramente cuál es su importancia dentro de las organizaciones. Comenzando con el primer ítem, que se trata de definir qué es el ser humano, debemos definir lo siguiente o partir de la siguiente premisa. En las organizaciones, independientemente del tipo, rango, renglón u orden, los seres humanos, que son los que portan el capital humano y en consecuencia el capital intelectual, son el corazón de la organización. ¿Por qué? Porque de hecho ustedes y yo lo sabemos, no hay ningún espacio, no hay ningún departamento, sección o lugar de una organización en la cual no esté involucrado la gestión humana, en las cuales las manos del ser humano no estén involucradas. Y sobre este entendido y sobre esta acepción, sobre este concepto, debemos entender lo siguiente, que las organizaciones no son un documento, las organizaciones no son una escritura pública, las organizaciones no son una planta, una bodega, una locación, unas oficinas. Una organización no es un sistema, una organización no son unas máquinas o equipos o herramientas. Y por último, una organización no son unos procesos o procedimientos. Cosa diferente es decir, de que una organización se constituye legalmente, se le da un marco legal, haciendo un registro notarial o mercantil. Cosa diferente es decir, de que una organización ejecuta su quehacer dentro de unas instalaciones llamadas bodegas, centro de capacitación, oficinas. Otra cosa es decir, de que utilizamos unos sistemas para el registro de los procesos dentro de una organización. Y otra cosa es decir que utilizamos unas máquinas, herramientas para el desarrollo de su quehacer. Y otra cosa es decir de que utilizamos procesos y procedimientos en la ejecución del quehacer de la organización. Pero el corazón de la organización son los seres humanos. Y sobre este entendido vamos a revisar lo siguiente. El concepto que existe generalizado sobre la organización es el siguiente. Dice: las organizaciones están compuestas por personas. Y es aquí donde comenzamos a romper un poco este concepto, este paradigma, cambiarlo, porque las organizaciones no están compuestas por personas. Las personas son la organización. Y fíjense que es una concepción, una acepción diferente. Las personas son la organización. ¿Por qué? Porque imagínense qué sería de una organización independientemente del tipo, tamaño o renglón, sin las personas. Si analizamos un poco la ilustración que tenemos en pantalla, ¿qué sería de esta fábrica, de esta empresa, de esta organización, sin las personas? Serían un conjunto de máquinas con un conjunto de bolsas, de cueros, de insumos, de herramientas. Pero no sería una organización, sería una planta, una locación, pero no sería una organización. ¿Por qué? Porque la organización son las personas. Las personas son la organización. Definido ya qué es el capital humano, vamos a hablar de su estructura. Pero para definir su estructura es importante tener en claro, hacer la siguiente apreciación, la siguiente claridad. El ser humano debe ser entendido dentro de las organizaciones como una unidad productiva y por sobre todo como una unidad creadora. Repito, el ser humano, porque de hecho, ¿para qué contratamos a alguien en una organización? Para que genere productividad. ¿Estamos? Y en la medida que nos pueda aportar ideas en el marco de una innovación, de reingeniería, como lo queramos definir, estamos utilizando ¿qué? Su aspecto creador, innovador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sobre la premisa de que el ser humano lo debemos entender como una unidad productiva
y por sobre todo creadora, vamos a analizar la estructura del ser humano desde sus inteligencias. Y comenzamos por la siguiente. La primera inteligencia que compone al ser humano desde el punto de vista entendido como una unidad productiva y por sobre todo creadora, es la inteligencia física. Y esta es todo el compendio de destrezas y habilidades que yo poseo y que usted posee, y que permiten definir que usted conoce. Es cuando, por ejemplo, vemos una secretaria que con gran destreza y pericia manipula el teclado de la computadora. Decimos, wow, qué gran habilidad posee esa secretaria en el manejo del teclado del computador. O cuando vemos un conductor de un vehículo con gran pericia cómo esquiva los huecos. Esa es inteligencia física. O cuando vemos, por ejemplo, un mecánico cómo manipula con una herramienta, con una llave, un tornillo, un perno. Esa es inteligencia física. Y permite definir de que usted conoce sobre qué. Conoce sobre su arte, oficio o profesión. Ha estado en el contexto. Tiene lo que llamamos experiencia o por lo menos antigüedad. La segunda inteligencia, y no menos importante, es la inteligencia mental. ¿Qué es la inteligencia mental? La inteligencia mental es todo el compendio, todo el conjunto de educación formal y no formal que posee usted. O sea, tiene que ver básicamente con toda la capacitación que hemos hecho en nuestra vida. Es cuando definimos de que, mire, es que Pepito Pérez es bachiller, es ingeniero, es técnico, es tecnólogo, tiene un diplomado, una especialización. Y cuando se dice no formal es porque puede ser de una manera empírica, de una manera autodidacta, que esta persona ha adquirido ese conocimiento teórico. ¿Y qué permite definir esta inteligencia mental? Permite definir de que usted sabe. ¿Por qué? Porque una cosa es saber y otra cosa es conocer. Y se requiere de que nuestro capital humano, las personas que integran nuestra organización, conozcan muy bien y sepan muy bien sobre su quehacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el hacer está compuesto de esos dos componentes, del saber y del conocer. Ahora, estas dos inteligencias tienen una particularidad, y es que se pueden observar, se pueden ver. ¿Y dónde las podemos ver? En la hoja de vida. Porque en la hoja de vida vemos en el ítem de la experiencia, vemos la inteligencia física, porque podemos ver, es que el señor Pepito Pérez trabajó 5 años como mecánico 1A en la empresa X, desempeñando esta y estas labores. Esa es una evidencia de la inteligencia física, de que ha estado en su contexto, de que conoce el terreno, ¿sí? Y la inteligencia mental también la podemos observar en la hoja de vida, cuando vemos que, es que el señor tiene un título como ingeniero, tiene diplomados, especializaciones, es bachiller técnico, tiene una actualización, un seminario. Entonces, estas dos inteligencias, que son las inteligencias del hacer, que son obviamente muy importantes, las podemos evidenciar en la hoja de vida. Ahora, la tercera inteligencia, y no menos importante, es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es aquella que permite definir el grado de afinidad y de pasión con ese quehacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo puedo saber mucho de, conocer mucho de, pero no tengo afinidad, pasión con eso que sé y conozco. ¿Estamos de acuerdo? La inteligencia emocional es que la que define el que si yo quiero, si tengo ganas de aplicar eso que sé y conozco. Y es de trascendental importancia que a partir de ahora empecemos a mirar dentro de los procesos de selección y promoción de personal, miremos, cualifiquemos y cuantifiquemos la inteligencia emocional. La cuarta inteligencia, y no menos importante, y personalmente considero que es quizás la más importante, es la inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es la que define la trascendencia, la que define el proyecto de vida de esa persona. ¿Y qué permite definir la inteligencia espiritual? Permite definir la visión, es saber de que yo como mecánico, yo como secretario o secretaria, yo como gerente, yo como mensajero, yo como cualquier quehacer dentro de la organización, ¿qué visión tengo? ¿A dónde quiero llegar?
Porque en la medida que yo tenga, yo como individuo, como una unidad productiva y creadora que soy, tenga alineadas estratégicamente mis 4 inteligencias, con total seguridad voy a ser productivo. ¿Y qué es tener alineadas mis inteligencias? Que lo que yo sé y conozco, lo sé y conozco porque lo amo, porque siento pasión, tengo total afinidad con eso que sé y conozco. ¿Por qué? Porque eso hace parte de mi proyecto de vida. Pero aquí tenemos una pequeña diferencia respecto de las dos primeras, y es que estas dos inteligencias no se ven en la hoja de vida. No se ven en la hoja de vida. Entonces tenemos que desarrollar una estrategia, y es la que se plantea dentro del marco estratégico de la productividad, que nos permita evidenciar, que nos permita medir de una manera objetiva estas 4 inteligencias, y en ese sentido determinar si usted como individuo en un proceso de selección y promoción dentro de la organización tiene alineadas sus 4 inteligencias. ¿Estamos de acuerdo? Y permítame citar a este señor que aparece en pantalla, que es un científico colombiano llamado Manuel Quimpat Arroyo, creador de la vacuna contra la malaria. En una entrevista que le hicieron a él, le indagaban sobre qué es lo que él le mira a las personas cuando las va a contratar en su instituto. Y esto fue lo que él contestó, y los invito a que veamos este pequeño utilizar las video. Palabras, principios, valores y actitudes. El conocimiento se puede transmitir, y de paso se transmite y se puede adquirir, pero lo que son los principios de las personas, que son las cualidades de los seres humanos, los valores que tiene y las actitudes que tenga frente a la vida, eso es lo que lo hace diferente. Marlon. Y la gente que no tiene principios, esos son los delincuentes en el día de mañana. Entonces, para mí lo más importante que le miro a una persona cuando quiera que llegue aquí, esa persona tiene principios, tiene valores, y qué actitudes tiene frente a la vida. Porque si es un vago, a mí no me importa un pepino. Si no tiene disciplina de trabajo, de estudio, pensamiento, no tiene mística, no tiene amor, pasión por las cosas, hombre, puede ser la mujer más hermosa de esta vida, puede ser el tipo más simpático y poderoso que llegue aquí, que le digo, sabes que me encantó verte, hombre, felicidades, siento mucho, pero no tengo lugar para ti. Aquí a nadie le permito una mentira, porque ese me va a mentir, y no solamente me va a mentir, sino que yo, a través de él. Entonces, si resumimos un poco los tres elementos que observa Manuel Quimpat Arroyo cuando va a contratar a una persona, cuando va a seleccionar a alguien para integrarse a su equipo de trabajo, él habla de ¿qué? De principios, valores y actitudes. Entonces, si analizamos esos 3 elementos dentro del marco de estas 4 inteligencias, ¿en dónde estarían? Indiscutiblemente en las 2 primeras no. Estarían en las 2 últimas, en la inteligencia emocional y en la inteligencia espiritual. ¿Y por qué es importante tener claridad? Y por eso cité ese referente de autoridad. Esto, porque debemos conocer lo siguiente, y es que en las 2 primeras inteligencias, o sea, en la inteligencia física y mental, es en donde se desarrolla, en donde está la eficacia, entendida esta como la capacidad de saber hacer, porque yo con lo que conozco y sé es que hago, con lo que el mecánico sabe y conoce de mecánica es que hace su trabajo de mecánico, con lo que el electricista sabe y conoce de electricidad es que hace su trabajo de electricidad. Y eso es importante, pues obviamente es de vital, de trascendental importancia, pero solo garantiza la eficacia. Y el otro componente que es importante, que es la eficiencia, se encuentra enmarcada dentro de la inteligencia emocional y dentro de la inteligencia espiritual, porque de ellas dos, de esa conjugación de ellas dos, es que nace la voluntad, el querer hacer, y por eso es importante analizar un poco qué estamos comprando cuando contratamos a una persona
¿qué es importante para nosotros? ¿Qué estamos comprando? Porque si estamos comprando eficacia, pues solo tendremos eficacia. Pero si no nos importa la eficiencia, pues no tendremos eficiencia. Y es algo muy importante, ¿por qué? Porque solo en la conjunción, en la unión, en la integración de estas dos es que nace la productividad. Entonces, sobre el entendido de que la producción es de las máquinas, equipos y herramientas y la productividad es de los seres humanos, es importante que a partir de hoy, dentro de nuestros procesos de selección y promoción de personal en nuestra organización, verifiquemos, evidenciemos cualitativa y cuantitativamente la alineación estratégica individual de las personas que integran o que van a integrar nuestra organización. Porque si no hay una alineación en la persona como tal, nunca esta será capaz, nunca se va a alinear con la organización. Esa es ahí donde está la trascendental importancia de aplicar este análisis. Entonces, cuando unimos la eficacia y la eficiencia, tenemos productividad y tenemos el verdadero desarrollo del capital humano. Se hace mucho más fácil todo dentro de la organización. Y otra ganancia que tenemos al garantizar este proceso es que aparece automáticamente la mejor herramienta en la prevención de accidentes, que es el autocontrol. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante aplicar estos procesos? Porque es una herramienta que le va a permitir a las personas reconocerse, saber, darse cuenta quiénes son, qué es lo que realmente quieren, qué es lo que realmente quieren las personas, ¿sí? Entonces, por eso es que es de vital importancia en comenzar en nuestra organización a realizar estos procesos dentro del marco de la selección y promoción. Porque cuando una persona se reconoce, puede que ella misma se ubique y le va a permitir a la organización reconocer a las personas y en ese sentido poder tomar las decisiones más acertadas, en el sentido de que si es viable que esa persona pueda incluirse dentro de la organización o no deba incluirse en tu organización. Y los dejo con este pensamiento que dice lo siguiente: saber lo que uno quiere, saber para dónde va, parece algo tan sencillo, pero pocos lo saben de verdad. Saber lo que uno quiere, saber para dónde va, parece algo tan sencillo, pero pocos lo saben de verdad. Y es importante que analicemos un poquitico eso. Y terminando esta imagen, está nuestro amigo Mahatma Gandhi, el hombre grande Gandhi, que dice: la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Y básicamente, ¿qué es lo que dice nuestro amigo Gandhi? El sentido de la coherencia, de que lo que yo pienso, digo y hago sea lo mismo. Y esto que parece tan filosófico y tan abstracto, tenemos una herramienta de poderlo objetivizar, cualificar y cuantificar analizando las 4 inteligencias del ser humano. ¿Estamos? Las 4 inteligencias del ser humano, si hay coherencia en ellas, todas deben apuntar al mismo sentido, todas tienen el mismo norte, todos mismos tienen la misma meta. Continuemos. Ahora vamos a hablar de la estructura del capital humano. Dentro de la evolución del tema del capital humano en las organizaciones, los últimos estándares, la vanguardia sobre este tema, define que el capital humano debe cumplir una característica dentro de cualquier organización, y es que debe tener estos 3 perfiles: debe tener competencias, desarrollo de competencias, un desarrollo del compromiso y una contribución. El capital humano debe tener desarrollar competencias, debe desarrollar compromiso y debe haber un aporte, una contribución a la organización. Ahora, el concepto de competencias, teniendo en cuenta lo que define la OIT en el Sinterfor y lo que define la ISO 9000, determina lo siguiente. Según la OIT dice: competencia es la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. Y según la ISO 9000, una competencia es una habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. Entonces, sobre el marco de estas 2 definiciones de competencias, que la verdad
le dan un marco meramente instrumental al ser humano, como un objeto que hace cosas, vamos a confrontar estos tres elementos que define la evolución actual del capital humano respecto de las 4 inteligencias que venimos hablando. Entonces, si tenemos en cuenta esas definiciones, las competencias obviamente se desarrollan dentro de la inteligencia física y la inteligencia mental. ¿Estamos? Y el compromiso lo encontramos tanto en la inteligencia emocional y espiritual. Pero entonces diríamos, bueno, pero entonces la contribución nos quedó por fuera porque ya se nos acabaron las inteligencias. Y no, realmente no. ¿Qué es lo que sucede? Que la contribución, el aporte que hago yo a la organización es la consecuencia de ¿qué? De todo el conjunto de inteligencias, o sea, de todo el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjese que el marco estratégico de la productividad está en total correspondencia con lo que dicta la evolución del concepto de capital humano que actualmente está en vanguardia. Ahora, ¿por qué es importante eso? Debemos garantizar si las personas que están dentro de nuestra organización y las que estamos incluyendo actualmente cumplen con este requerimiento. ¿Por qué es importante eso, señores? Porque es sobre estas actitudes y sobre estas aptitudes que se desarrolla la excelencia operacional. Ojo, no pretendamos alcanzar la excelencia operacional si nuestro capital humano, si nuestros seres humanos, que son la organización, no tienen estas actitudes y estas aptitudes. Por eso es de trascendental importancia garantizar y empezar desde ya a aplicar nuestros procesos de selección y promoción esta estrategia, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas son las manos que requiere nuestra organización. Con estas manos es que vamos a alcanzar la productividad, con estas manos es que vamos a alcanzar la competitividad, con estas manos es que vamos a lograr la confiabilidad, la seguridad y la calidad que tanto deseamos. Ahora, hablando de la importancia del ser humano, debemos aclarar lo siguiente, y es que el dinero nunca creará a los seres humanos. Es por el contrario, el ser humano es el que tiene la capacidad de crear el dinero, pero ojo, debemos ser lo más sinceros posibles. Así como el ser humano tiene la capacidad de multiplicar, de crear riqueza, también tiene la misma capacidad de disminuirla, agotarla, acabarla, malgastarla, y ponga el adjetivo que usted quiera, ¿sí? Entonces fíjese que aquí está donde empezamos a ver la trascendental importancia y el por qué debemos volcar los ojos hacia el capital humano, hacia el ser humano. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando nada más y nada menos que está en juego el estado del OEE, el estado del ROE y el estado del ROA, que son indicadores de trascendental importancia, de mucha importancia, señores gerentes que me oyen, que básicamente miden el estado de rendimiento de la organización. Entonces fíjense que no estamos hablando de algo irrelevante, es algo de muchísima importancia, porque el futuro de la organización básicamente está enmarcado depende de la gestión de los seres humanos que ella la integren. ¿Listo? Ahora, sobre ese entendido, permítame terminar esta diapositiva con un pensamiento de nuestro amigo Edward Deming. Edward Deming, recordemos que si no fue el único, fue uno de los grandes hombres al cual Japón le debe mucho, porque fue de los pocos que leyeron en Japón después de la posguerra. Y él decía: quien gestiona una organización o una empresa basándose solo en cifras, con el tiempo no tendrá ni empresas ni cifras que gestionar. Entonces la pregunta es: ¿usted está gestionando su empresa basado en qué? ¿En cifras? ¿En procesos? ¿En sistemas? ¿En equipos? ¿O en las personas? Y esta pregunta, para ayudarle a encontrar la respuesta, la podemos determinar básicamente sobre qué estamos midiendo. ¿Qué está midiendo usted en su organización? La respuesta a esa pregunta de qué está midiendo su organización básicamente lo orientará a la respuesta de la pregunta inicial, y es: ¿usted está basado en qué? ¿En las personas o está basado solo en cifras? Ahora,
Para seguir hablando de la importancia del capital humano en nuestra organización, debemos crear lo siguiente. Lo primero que debe hacer una organización es definir su ADN organizacional, que obviamente fue el tema de la cápsula número 1 de productividad, el ADN organizacional. Allí se explica qué es, cómo está compuesto y por qué es importante. Entonces, ya definido el ADN organizacional en la empresa, pasamos a definir el ADN de las personas. ¿Y cómo definimos el ADN de las personas? Pues haciendo un análisis de las 4 inteligencias. Y básicamente cuando decimos hacer un análisis es garantizando de que estén alineadas las 4 inteligencias dentro de esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Cuando logramos ese punto, que verificamos que esa persona tenga alineadas sus 4 inteligencias, dentro del marco estratégico de la metodología de la productividad, debemos hacer una conjunción, una unión, una interacción, mezclar el ADN de la organización con el ADN de las personas. Pero esto, ¿cómo se hace en la realidad? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, que la organización deberá garantizar que la misión de la organización sea el campo en el cual se desarrolle la visión de las personas, que los valores de la organización correspondan, sean iguales a los valores de las personas, que la filosofía de la organización sea la filosofía de las personas, y por último, que los resultados de la organización integren los objetivos de las personas. Cuando logramos esto, señores, desarrollamos el capital humano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto es importante, señores, y discúlpenme de ser tan reiterativo, debemos aplicarlo en todos los procesos de selección y promoción de la organización. A partir de este momento tenemos que aplicar esta estrategia dentro de los procesos de selección y promoción del personal. ¿Por qué? Porque es la garantía de que tanto los éxitos como los fracasos de la organización van a ser de todos. O sea, esto es sencillamente un juego de la pirinola. Todos ponen, en el cual todos ponen, pero todos ganan. Y realmente entender esto no es difícil. Es difícil ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque muchos empresarios sobre todo, tienen el concepto de que todos ponen, pero yo gano. Y así no debe ser. ¿Por qué? No porque lo diga Robinson Durán, no porque esté definido dentro del marco estratégico de la productividad, sino porque así no funcionamos los seres humanos. Los seres humanos funcionamos, nos entregamos cuando nuestros objetivos están incluidos dentro de los objetivos de la organización. Ahora, para reiterar un poco más aún la importancia del ser humano, vamos a hacerlo desde este análisis, desde este enfoque. Todos hemos escuchado hablar de los famosos desperdicios o despilfarros dentro de una organización. Dice que hay despilfarros por sobreproducción, en transporte, en inventario, en esperas, en sobreprocesos, en el trabajo, en movimiento y muchos más que no están aquí definidos. Pero si analizamos un poco, todos estos despilfarros, todos estos desperdicios tienen un común denominador. ¿Y cuál es este? Que todos son causados ¿por quién? Por el ser humano. La sobreproducción que la causa el ser humano, el transporte excesivo que el ser humano, los retrabajos, todo eso, su origen está en el ser humano. Y es donde ahí debemos echar mano de lo que decía este gurú japonés de la calidad, Shigeo Shingo, que decía: debemos ir al origen de la falla. Debemos ir al origen de la falla. Y el origen de la falla es el error humano. El origen de la falla es el error humano. Entonces, fíjese que todo esto son argumentos de hecho y de autoridad que nos dicen: ojo, tenemos que volcar la mirada en el ser humano. Todas las oportunidades están en el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la trascendental importancia. ¿Por qué? Porque si seguimos mirando en los procesos de selección y promoción, nuestra organización, solamente la eficacia, o sea, lo que sabe y conoce, y no tenemos en cuenta su inteligencia emocional, lo que quiere realmente y cuál es su proyecto de vida, pues seguiremos en esto, seguiremos en esta evolución y no nos daremos cuenta de por qué están pasando las cosas, y de pronto tal vez cuando nos demos cuenta
sea un poco tarde, y de pronto sé que esto le va a llegar a algunos, por no decir a muchos, y de pronto nos vamos a estar preguntando más adelante, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué este descalabro? ¿Por qué la bancarrota? ¿Por qué el fracaso? ¿Por qué la pérdida en el mercado? Si contraté a las mejores hojas de vida, si compramos la mejor maquinaria, si adquirimos los sistemas de gestión más modernos, pero tal vez no centramos nuestra gestión en el capital humano, en el ser humano. Ahora, permítame hacer una síntesis ya para ir recogiendo, para terminar esta cápsula de productividad número 2, y es la siguiente. Ya tenemos claro de que los seres humanos son la organización, no integran la organización, son la organización. ¿Estamos de acuerdo? Y esos seres humanos que integran la organización están provistos de unas inteligencias. Y esa inteligencia de la cual están provistas esos seres humanos permite ¿qué? Permite el desarrollo de talentos que se evidencian en forma de competencias. Y esas competencias nos permiten ¿qué? Alcanzar objetivos para lograr ¿qué? Metas que nos llevan al desarrollo, al cumplimiento de ¿qué? De un proyecto de vida. Repetimos, la organización son las personas de la organización están provistas de inteligencias que están expresadas en forma de talentos que permiten desarrollar competencias que permiten lograr objetivos que permiten alcanzar metas que nos llevan al desarrollo de un proyecto de vida. Pero esto se da solo en personas que tengan alineadas estratégicamente sus 4 inteligencias, porque este es básicamente el espiral del capital humano intrínsecamente hablando. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos esto, tenemos un verdadero capital humano, un verdadero desarrollo del capital humano. ¿Estamos de acuerdo? Y permítame traer a colación un pensamiento del señor Peter Drucker, reconocido como el padre de la administración moderna. Él decía: las organizaciones son por defecto el espacio de desarrollo de la justicia social. ¿Y qué quiere decir esto en español, Robinson? Lo siguiente: de un promedio de vida de 70 años, dicen los estudiosos que el hombre duerme entre 22 y 23 años. De un promedio de vida de 70 años, dicen que pasamos en el baño aproximadamente año y medio. De un promedio de vida de 70 años, gastamos entre 2 y 3 años transportándonos. O sea que si hacemos la resta de estos aspectos, de un promedio de vida de 70 años, nos quedan alrededor de 40 años, 45 años para nuestra vida, para lo que realmente somos. Y dicen los que saben que el 65% de ese tiempo que tenemos para nosotros lo pasamos en nuestro lugar de trabajo. Llámese oficina, locación, taller, campo, facilidad, como lo queramos definir. Entonces, si nosotros permitimos que el 65% del tiempo que tiene ese ser humano lo desarrolla haciendo algo que no es su proyecto de vida, que no es su pasión, que no ama, estamos ayudando a que esa persona sea infeliz, y de paso estamos ayudando de una manera muy efectiva a la improductividad de la organización y al debacle de la organización, a que cada día la organización, pese a que está comprando nuevos equipos, a que está enviando a capacitación e información al personal, cada día tenga menor rentabilidad, cada día tenga menor representación en el mercado, ¿sí? Y a eso se refiere cuando decía Peter Drucker que las organizaciones son por defecto el espacio de desarrollo de la justicia social. ¿Por qué? Porque es donde cada individuo forma, de acuerdo a su desarrollo dentro de la organización, forma su concepto de justicia social, de qué tan justa es la vida. Entonces, si yo tengo personas dentro de mi organización
que tienen alineadas sus 4 inteligencias, están estratégicamente alineadas, o sea, lo que sabe y conoce lo ama porque es un proyecto de vida, y la organización le permite incluir sus objetivos personales dentro de los objetivos de la organización, seguro que el concepto de justicia social de esa organización va a ser positiva y vamos a ayudar a las personas a ser felices, que es el mayor logro del ser humano, ser feliz. Y sin lugar a dudas, esta es la mayor ejecución, el mejor ejercicio de responsabilidad social que una organización puede ejecutar. Entonces, hemos visto este tema del capital humano dentro del marco estratégico de la productibilidad. Y permíteme recordarle que es la productibilidad. La productibilidad es una metodología que une la productividad más la confiabilidad, pero estas dos las potencia por el factor humano, pero haciendo unos cambios importantes de lo que significa productividad y confiabilidad, en el entendido de que muchos entienden productividad como aquella capacidad de hacer más, y debemos cambiar este concepto, este paradigma, por aquel que dice que productividad es cuestión de lograr más. Y hay mucha diferencia entre hacer más y lograr más, pero para lograr más requerimos del mejor capital humano. ¿Y cuál es el mejor capital humano? No es el más estudiado, indiscutiblemente. El mejor capital humano es aquel que tiene sus 4 inteligencias alineadas. Es gente que tiene un proyecto de vida, y ese proyecto de vida lo enmarca dentro de un saber y dentro de un conocer. Con ese tipo de personas, con esas actitudes y con esas aptitudes, es que logramos la productividad, logramos ese hacer más. Y también tenemos a la confiabilidad, pero no la confiabilidad entendida como un instrumento de medición, sino la confiabilidad entendida como una herramienta de la calidad. Porque básicamente, ¿qué es la confiabilidad? La confiabilidad es una herramienta que permite la permanencia en el tiempo de la calidad, y esto lo logramos con personas que tengan alineadas sus estrategias. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que es importante. Y si ustedes analizan la fórmula de la productibilidad, estas están potenciadas por el factor humano, porque en el factor humano están todas las oportunidades, todas las ventajas que podemos lograr en una organización. Entonces, teniendo eso definido, con total seguridad vamos a lograr mayor producción con menor costo de operación, mayor disponibilidad con menor costo de mantenimiento, mayor desempeño con menor tiempo de paros, mayor seguridad con menor riesgo, mayor vida útil con menor correctivo y mayor excelencia operacional con menor desperdicio. Y eso lo debemos aplicar ¿en dónde? Pues en toda la organización, tanto en lo estratégico como en lo operativo como en lo táctico. Y básicamente la productibilidad se soporta sobre los conceptos y filosofía de estos 5 gurús, de estos 5 señores, que sin lugar a dudas han aportado muchísimo al desarrollo de las organizaciones. El primero se llama el señor Dupont Charter, que le aportó mucho a las organizaciones. El señor Edward Deming, el norteamericano, que le aportó mucho al desarrollo japonés. El señor Shigeo Shingo, que desarrolló muchos procesos, dentro de ellos el proceso de el pensamiento de cero control de calidad. El señor Kaoru Ishikawa, que entre muchos desarrolló la famosa espina de pescado. Y el señor Peter Drucker, que es reconocido como el padre de la administración moderna. Permítame ya para concluir, señores, compartirles una regla de oro de la productibilidad, y es que nunca, pero nunca saques a Dios de la ecuación. ¿De cuál ecuación? De tus ecuaciones. ¿En qué aspectos de la vida? En todos los aspectos de la vida. Señores, permítanme recordarles, Dios existe. Ustedes y yo hemos logrado lo que hemos logrado, estamos donde estamos solo porque Dios lo permite. Nos permite el don de la vida. Les dejo mi información de contacto. Mi intención no es que estén de acuerdo conmigo,
sino que se lleven estos conceptos, estas experiencias y las analicen y miremos la posibilidad y la oportunidad de poderlos llevar a sus organizaciones. Estaré atento a su contacto. Muchas gracias y que Dios les bendiga grandemente.